Para conocer acerca de una obra de arte, es súper importante que conozcamos el contexto y la historia que hay un poco detrás de cómo fue hecha esta obra de arte. Soy Ana Lemuán, soy artista y cofundadora de Arttrade, la plataforma de venta de arte online más grande de Latinoamérica, y hoy quiero contarte en este video por qué y cómo puedes entender un poco del contexto de la obra para así entender mucho más qué quiere decir el artista o qué estaba pasando en ese momento de la historia para así darle mucho más valor a la obra de arte. Comenzaré por contarte acerca de dos artistas en diferentes contextos con una obra entre comillas que podría ser similar. En este caso, la primera artista es Débora Arango, artista colombiana muy importante dentro de la historia del arte de Colombia, la cual fue muy criticada en su comienzo porque su maestro Pedro Nel Gómez, un artista también muy importante dentro de nuestro país, decidió enseñarle y darle la posibilidad de que como mujer pintara cuerpos desnudos, algo que era totalmente controversial en su época. Fue la primera mujer de nuestro país que pintó cuerpos desnudos y fue incluso excomulgada de la iglesia en ese momento por haberlo hecho. Fue una mujer que tuvo una lucha en ese momento, y las obras de ella tienen una importancia muy grande, y cuando uno las ve y ve el contexto en el que ella vivía y ve la dinámica, la violencia de alguna manera que se puede evidenciar en esas obras, tienen mucho sentido y tienen aún más sentido cuando se sabe de dónde vienen. Saber que fue la primera mujer que estaba pintando y que estaba un poco retando en ese momento a la sociedad, a toda la sociedad, incluso a la iglesia, de su posición como mujer frente a la sociedad y a la política en este caso. Por el otro lado, una mujer contemporánea, Brittany Metka, artista de Arttrade, hace poco hizo una serie en donde buscaba retratar de alguna manera el amor propio a través de dibujar y pintar con diferentes elementos los torsos de diferentes mujeres y retratar los bustos de las mismas. En este caso, no es un acto político, no es un acto rebelde, porque ya en el contexto en el que vivimos hoy día, ya no es algo tan poco común como lo era en ese momento donde estaba Débora luchando contra el mundo entero. Entonces, en este caso, termina siendo un acto de hablar de la belleza del cuerpo femenino, hablar del amor propio y de cómo nos debemos valorar, y tiene un significado totalmente diferente, a pesar de que en las dos obras de arte podemos ver que hay un tema del dibujar el desnudo siendo una mujer. Entonces, de esa manera es como podemos ver y podemos entender un poco el contexto que hay detrás de las obras de arte, y de esa manera entender mucho más qué estaba pasando en la vida del artista, entender un poco más en qué momento, en qué época de la historia se hizo esta obra de arte, y de esa manera empezar a entender qué papel jugó dentro de la vida del artista esa obra que hizo. Por el otro lado, aparte del contexto, también está el tema que en el mundo del arte se conoce como emplazamiento, que es donde se coloca esa obra de arte. En este caso les voy a hablar de otra artista que se llama Rosina Bosio. Rosina, en el año más o menos 2010-2012, creó una obra que se llamaba The Holy Beauty Project, en donde lo que buscaba hacer era retratar la moda, o sea, como la imagen de la publicidad que estaba creando de la mujer versus la imagen de la mujer en la religión. Y no solamente, que acá les voy a dejar algunas obras y algunas de las piezas de esa serie, no solamente fue importante porque empezó a hablar de esta discusión entre cómo se muestra la mujer en la publicidad, este ideal de mujer, este ideal de feminidad, este ideal de cuerpo y demás,
versus lo mismo que busca el ideal de la iglesia, de la sociedad y demás, y es como ponerlos en contra. Lo más interesante de esta serie fue el espacio en donde se mostró esta obra y donde fue expuesta la obra de Rosina fue en el Museo Santa Clara en Bogotá. Este museo es un museo colonial que básicamente era anteriormente una iglesia. Ya no lo es. En este momento solamente es un espacio de museo, un espacio cultural. Pero sigue manteniendo toda la historia, toda la tradición, y en este espacio era un espacio para monjas de clausura. Entonces, no solamente es la obra la cual ya habla de estas mujeres que están, o sea, tienen un ideal de belleza en parte de la publicidad y por el otro lado están los ideales de la sociedad con la iglesia, sino que esta obra, esta exposición, esta muestra está en la iglesia Museo Santa Clara. Entonces tiene mucho más contexto aún porque tienes muchas cosas más que le ayudan a dar importancia y valor a esta obra. Aparte, algunas de las piezas icónicas que utiliza Rosina dentro de las obras son de la misma iglesia, como la parte de atrás de la pared es parte de la iglesia del Museo Santa Clara. Entonces, donde se pone la obra y digamos cuando tenemos la posibilidad de ver las obras en un contexto diferente como un museo, un espacio diferente como es en este caso, así como los grafitis también que están en las calles y demás, todas esas decisiones que toma el artista, ya sean conscientes o inconscientes, porque muchas veces lo hacemos inconsciente, dan significado adicional a la obra y hablan mucho de ese contexto en el que se dijo y hablan mucho del contexto en lo que está pasando en el mundo. Así que cuando quieras saber más, quieras aprender un poquito más de cómo funcionan las obras, de esa obra que te gustó, que estaba pasando, puedes hacer una investigación del artista y te recomiendo el próximo video en donde vas a aprender diferentes tips para así conocer más a los artistas que te están llamando la atención y conocer mucho más de su trayectoria. Espero que te haya gustado este video y que no te olvides de suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un video nuevo y sigas apreciando el arte. Muchas gracias.